Bueno, ahora voy a poner a prueba tu capacidad de tolerancia. ¿Tenés los guantes? Hace poco No peleo tiempo... por nada. Dale, me encanta que tenga los guantes. A ver, yo respeto enormemente lo que ha sido la lucha de toda la vida de las mujeres. De hecho, lamentablemente todo esto arranca con un incendio en Nueva York, con una criminalización y un despotismo realmente histórico hacia las mujeres. Por eso celebro todas las luchas que se vienen dando desde hace mucho tiempo, históricamente y en todo el planeta, para que estemos en igualdad de posiciones. Ahora bien, hay algunas cuestiones que hacen mella y también escucho otras partidas, como algunas leyes que tienen que garantizar este tipo de igualdad de género. Por ejemplo, hace poco tiempo en la provincia de Entre Ríos se sanciona lo que es la ley de paridad de género en todo sentido. No marca solamente para el Estado, sino para entes descentralizados, trata de llevar un mensaje también para las empresas privadas. Incluso había un artículo que decía que si hay candidatos a gobernador tiene que ser un varón o un masculino y un femenino, y puede haber una excepción si fueran dos femeninos. Tuvieron que sacarla como diciendo, bueno, che, muchachos, medio como que va para mucho. Pero pregunto, ¿no? ¿Todo tiene que ser por cuestión de género? O sea, si es transexual tiene que tener un cupo, si es mujer tiene que tener un cupo, si es, no sé, comunidad gay tiene que tener un cupo. ¿Cuándo se va a elegir por mérito? Esta es la pregunta que uno hace, más allá del color sexual que tenga, la religión que tenga o la creencia que tenga. Si hablamos de mérito, debe ser por mérito, no por cuestión de géneros, ¿o no? A ver. Pero no, yo te invierto la pregunta en realidad. Dale. ¿Quién dice que los cargos selectivos o de representación en un parlamento tienen que ser por mérito? Mirá, hay varios estudios... Debería y te lo digo serlo como por politóloga. examen, por ingreso, por capacidad de examen como se tome. Debería ser por de ese lado también, o una capacitación previa. Hoy la Constitución no marca eso, puede ser cualquier ciudadano, lo entiendo, pero el acceso, pero eso es los funcionarios, pero de ahí para abajo los empleados... Bueno, los empleados en principio no son cargos selectivos. Vamos a separar las cosas porque si no se genera confusión y déjame aclararlo. No. Cuando uno piensa en cargos selectivos para el Parlamento o para cualquier órgano de representación, ya sea un sindicato, ya sea el Parlamento, que es lo que todos conocemos, o un municipio, lo que uno busca es buscar representantes. Hay varios estudios con respecto a qué significa la representación. Esto desde la ciencia política se viene estudiando hace muchísimo. ¿Qué tipo de representación es la que busca una sociedad? ¿Busca al representante más idóneo? ¿Busca al que represente tus intereses particulares? Por ejemplo, en una ciudad, vamos a pensar en Paraná o en una ciudad más pequeña del interior de Entre Ríos. ¿Qué tipo de representante buscamos? ¿Al abogado profesional, al farmacéutico exitoso del pueblo, o estamos buscando al obrero más destacado o a la maestra o maestro más destacado de esa ciudad, que entonces puede representar bien los intereses de todos los maestros y las maestras de esa comunidad? Estamos buscando entonces alguien que se refleje como una especie de espejo. Entonces uno puede pensar en una representación a modo de espejo, sería, bueno, en esta sociedad la profesión o la actividad que más abunda son los obreros industriales o son las maestras, como decía recién. Entonces vamos a buscar que en ese consejo de representantes o en ese parlamento haya esa misma cantidad de obreros o de maestras. Uno podría pensar en ese tipo de representación espejo, o podría pensar en el mérito, o podría pensarlo por género. La verdad que uno puede, como elector, como representado, puede elegir el tipo de representación que quiera. Si yo quiero elegir un obrero porque siento que representa mis intereses, bienvenido sea. Y eso no significa que sea el más estudioso, el que tenga más posgrados, el que tenga más estudios, sino simplemente es la persona que mejor me va a representar con esos intereses. Y lo cierto es que esto no está escrito en ningún lado. Entonces cada elector o cada representado puede elegir el tipo de representación que quiera. Y por eso yo a veces digo, no sé si está bien hablar de mérito, porque ¿cuál es el mérito que buscamos? ¿Qué mérito estamos buscando? Idoneidad. Y esto te lo pregunto a vos. Intelectual e idoneidad. Si es para un cargo de representante, sí, no se necesita ningún tipo de idoneidad, simplemente necesitamos que represente hay una base, determinados intereses. tiene que tener un secundario mínimamente, se tiene que saber leer y escribir. No según lo que dice. necesariamente. Sí, la Constitución marca eso. Marca temas de edad, la Constitución Nacional, por lo menos. Tema de edad. Los- Sí, es cierto, hay gente que no terminó la primaria y está en funciones, tenés razón. Marca un tema de edad, de erradicación, de pertenencia en territorio.
Y no si no, debería... vamos a la meritocracia, ¿no? Tanto que se habló de la meritocracia, estamos pensando entonces, el que tuvo más oportunidades de estudiar y pudo hacer una carrera universitaria, un posgrado, una maestría, entonces va a ser el que tenga más posibilidades de estar en un cargo de representante. ¿Significa eso que realmente sea el más idóneo o la más idónea? Y no lo creo. cuando las empresas eligen a sus trabajadores, entiendo que las eligen por su capacidad y su potencialidad de desarrollo, aquellos que son los mejores idóneos para llevar adelante algo. El Estado parece que si lo manejamos de esta manera, cada vez estamos como estamos, ¿no? Si lo llevas en los años, desde un siglo hasta este momento, vemos que involucionamos. Sí, pero no hay que confundir. Obviamente una empresa puede elegir a quien quiera, no se elige por cargo de representación, No. Es una actividad privada y se la elige para una actividad específica, puntual, para la cual se la está contratando. Cuando hablamos de temas públicos, de la cosa pública, de organismos de representación de la cosa pública y de todos los ciudadanos y ciudadanas, es otra cosa, ¿sí? No, Sí. no necesitamos que sea idóneo en firmar papeles, por ejemplo. No necesitamos eso, esa es la pregunta. Entonces, ¿está bien que se entre por cuestión de género? Que el Estado sea conducido por una cuestión de género, no está bien. Insisto, no confundamos. Una cosa entonces es el mérito, ¿sí? Que yo no estoy de acuerdo en que alguien tiene que tener mérito. Por eso me encanta pensemos qué tipo de mérito estamos exigiendo. Sí. Si no, pensemos qué tipo de mérito estamos exigiendo, que sepa hablar. Yo creo que un buen representante, porque el Parlamento viene de hablar, ¿no? Los organismos de representación tienen que ver con eso, y viene de la época de la Grecia antigua, donde se discutía la asamblea, en las asambleas, y ¿quiénes eran los mejores representantes? Los que tenían mejor capacidad de hablar, de orar, de hablar en ese Parlamento, poder convencer a los otros, y entonces así ganar la discusión del foro, ¿sí? La discusión de esa asamblea, y poder entonces imponer su idea. Está perfecto. Esas son las características que debiéramos buscar en un representante. Bien. Que no tiene que ver con el género. Ahora, si querés, vamos a hablar con respecto al género. Dale. Esto es una lucha histórica de las mujeres, por las cuales las mujeres no ingresan a estos órganos de debate, porque históricamente fue de los hombres. Incluso yo recién hablaba de la Grecia Antigua, por supuesto que no consideraba a las mujeres ni siquiera ciudadanas, por lo tanto nunca tenían la posibilidad de ir a esta asamblea. Entonces, estamos pidiendo que las mujeres, ya que somos el 50% de la población, al igual que los hombres, por lo menos se tenga de base, viste, cuando yo te hablaba de la representación espejo, por lo menos que se tenga de base ese tipo de representación, ¿sí? Si en la sociedad hay hombres y mujeres, por lo menos ingresemos de la misma manera a este ámbito del Parlamento, donde se debaten y se discuten ideas. Bueno, entonces no tiene que ver con el mérito, tiene que ver con que las mujeres nunca pudimos acceder, porque siempre, históricamente, fueron los hombres los que se desempeñaban en la política, eran los hombres los que podían votar, por lo tanto hay una inercia, ¿no?, sociocultural de la historia que nos marca que siempre la política fue una cosa de los hombres. Y la política no es ni más ni menos que la cosa pública. Y hoy en la cosa pública también estamos las mujeres. Bien. Y digo hoy hablando de este último siglo. Yo no descarto el tema de mujeres, ni nada de palestino, ni transexuales, no me importa ese color. De hecho, mis hijos no nacen sin saber esa distinción. No la hacen, la tienen totalmente... no hay discusión sobre eso. Lo que digo es, a ver, ¿la justicia es cosa pública? Sí, ¿no? La justicia, ¿por qué se tiene que entrar por examen, por rendimiento y por mérito a la mejor evaluación por si uno quiere acceder a juez o quiere acceder a secretario? ¿Y por qué para los cargos más altos, si bien entiendo que los que se eligen los elige el pueblo y parten de una nómina distinta, parten de los partidos políticos, los listados, pero de ahí para abajo los cargos más fuertes, yo considero, pero es mi punto de vista, que tienen que estar los más idóneos. Yo considero, pero es solo mi opinión, que tiene que estar en el PEN los más idóneos. Más allá de que los representantes los ha elegido el pueblo, sea quien sean. Yo considero. Vos me decís, no, porque si no pierde representatividad. Exactamente. Sí, si no le quitas representatividad a quien no tuvo la posibilidad de acceder a estudios o a tener este mérito al cual entiendo que te referís, que tiene que ver con el nivel de estudio o la capacidad de algo. Ahora, poder judicial, lógicamente, si bien es cosa pública y es parte de los poderes del Estado, es cierto que para ejercer como juez o como
ser abogado, ¿sí? Entonces ahí sí hay un requisito, y entonces si el requisito es ser abogado, entonces busquemos al mejor abogado, porque se necesita cierta idoneidad para ejercer ese cargo, ¿sí? Se necesita una matrícula, se necesita firmar, se necesita interpretar las leyes y la Constitución. Entonces estamos hablando de otra cosa. Ahora, para cargos del Poder Legislativo, que tiene que ver con el Parlamento y los órganos donde se legisla, no se requiere, ¿sí? La Constitución no requiere ninguna profesión específica. Bien. Bárbaro, me encanta discutir contigo, porque para algo sos licenciada en Ciencias Políticas y está bueno también el intercambio. Tenemos el caso de la jueza que ganó y ahí sí estamos hablando de que se necesita ser abogada, ganó por mérito, porque en ese caso era necesario el mérito, ¿sí? Por orden de mérito, para acceder a la Cámara Electoral, y sin embargo eligieron al segundo, que era un varón. Entonces, bueno, hay temas de género. Eso es acomodo de la justicia, es otro tema. Eso es cuestión de justicia, que son acomodos, que es otro tema. Y vos conoces un caso, yo conozco 40 que salieron primero y pusieron a dedo al que el juez quería. Eso es otro tema que está también en un vacío legal importante. Pero bueno, dale, me gusta el contrapunto en esta materia. Vamos a seguir manteniendo las diferencias después para más adelante. Te mando un beso grande. Gracias, hasta luego. Te voy a bloquear como hizo Scioli. No, la licenciada Elena Carmelich, entonces, politóloga, hablando por cuestiones de género, y hablamos de distintos puntos, materiales de comunicación, temas de tolerancia, y esta discusión que damos a diario, y que seguramente muchos pensarán lo que yo le estoy expresando a Elena, y Elena tiene sus muy buenos argumentos para pensar con lo que le está refutando. Continuamos con más en esta edición.